Tardes, licenciado. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Queremos mientras vayan colocando sus apellidos y sus dos nombres en el chat de Zoom. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Sabe qué, profe? Estaba conectándome a la clase y justamente me llegó un mensaje de WhatsApp Ajá. incitándome a que entre a un link para un trabajo. Ya. Y creo que hay páginas donde usted puede verificar las URLs a ver si no tienen virus. Ujú. Pero, o sea, si lo llaman a darle trabajo, es un poco raro, ¿no? Porque, Exacto, sin haberlo pedido antes. ajá. Sí, entonces yo tal vez optaría por borrar nomás eso. Yo quiero el No, teléfono. yo sí borré. Bueno, le tomé captura y lo envié a mi grupo de familia que no acepte nada. Ajá, publicarlo para que... hay unas páginas que reporta uno los teléfonos, ¿verdad? Y uno puede poner como quien dice la denuncia. Entonces, si otros usuarios reciben llamadas o mensajes de ese número, ya lo tienen como sospechoso. Entonces, sí sería bueno tal vez proceder a eso ahí. Eh, bueno, jóvenes, yo creo que con ustedes yo ya he conversado. Entonces, y ahora las sesiones de Zoom están reducidas a 40 minutos. Por lo tanto, pues, cuando se desconecte, ¿verdad? Lo que hacemos es que nos volvemos a conectar. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer ese proceso debido a que yo tenía una cuenta del SPOL, entonces esa cuenta parece que ya no sé qué ha pasado. Tal vez se dieron cuenta que muchos utilizaban las cuentas del SPOL para, para tener sesiones más largas y entonces ya los han restringido, ¿no? Entonces esa sería, si es que no les he comentado, esa sería la novedad. Castro, Vivar, Pincay, Rosales. Castro, Vivar, Rosales y Pincay. Y ahí están los cuatro que están conectados, entonces ahí ya les puse la asistencia. Ya. Otra de las cosas que tal vez tendría que conversar con ustedes es de que supuestamente hoy día ya estaba habilitado el aula virtual, pero ya la consulté hace un rato y no está habilitada, ¿no? De hecho, si aquí le doy, creo, para atrás, creo que se fue a otro lado. Ya, entonces, mejor dicho, si me voy de aquí directamente al aula virtual, ahí ustedes ven que dice que va a estar disponible hoy, 6 de julio, a las 7 de la mañana, pero no ha sido así, ¿no? Entonces, asumo que esto demorará un par de días más. Déjenme admitir a Cabrera. Ahí está la asistencia Cabrera. Ya, entonces como esto va a demorar un día más, yo ya creé en el Classroom, yo ya creé el curso para que ustedes se puedan inscribir ahí al curso del Classroom.
Entonces usted sería legislación informática vespertino, ¿verdad? El curso que está aquí. Y allí voy a copiarles el vínculo, ¿verdad? Para que ustedes puedan conectarse directamente. Déjenme ver. Justin dice que acaba de llegar. Déjenme ponerle la asistencia a Justin. Ya. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Giuseppe acaba de llegar. Vamos a ponerle la asistencia a Giuseppe. Ya, entonces les decía que yo ya creé aquí el curso, ¿no? Entonces aquí está el curso, ¿verdad? Aquí están las tareas que les he enviado para que ustedes las puedan subir. Ya les voy a compartir el link ahí por el chat. Yo les acabo de compartir el link para que ustedes puedan conectarse, ¿verdad? Y puedan subir las tareas. Las tareas que tenemos son la exposición del ataque cibernético. Y creo que todavía todavía no han expuesto. Entonces, cuando expongan, yo ahí les voy colocando la nota, pero el documento que lo requiero es por el tema de los integrantes, ¿no? Porque hay que exponer para que la nota sea válida, pero aparte que hay que exponer, vale como nota de ver, ¿no? Entonces, esto sería uno de los primeros deberes. De ahí está lo último que me parece que hablamos, que era el del documental de los hackers. De allí hay otro deber que son los casos de estudios del COIT, ¿verdad? Y este es otro deber que todavía no les envío, pero que ya mismo les envío. Déjenme ver quiénes nomás han llegado. Marcos Preciado, déjenme aceptarlo y ponerle la asistencia. Ya. Ya, entonces aquí está creado el aula virtual. El aula virtual, como el aula virtual no está habilitada, y no puedo crear todavía los cursos, pero los deberes ya ustedes ya los pueden subir acá. Y si el aula virtual no se habilita en esta semana, entonces la documentación, ¿verdad? Que ustedes necesitan para consultar, también se las tomaría por acá, ¿no? Entonces, esas serían las novedades y que si se desconecta la clase de los 40 minutos, y después de los 40 minutos nos volvemos a conectar inmediatamente. Creo que esas serían las novedades, los deberes que están aquí. Recuerden que solamente tienen que subirlo uno por grupo, ¿verdad? No estoy muy seguro si ya ustedes me dieron los integrantes de los grupos, pero solamente se sube un documento por grupo, ¿ya? Entonces, no necesitan, ¿De todas las tareas? o sea, es un documento por tarea, pues, ¿no? Sí. O sea, el grupo es No, pero, o sea, el primerito, o sea, bueno, el último, que es el de la exposición. Ya, pero igual ustedes, de todas maneras, si ya tienen el documento, lo podrían subir. Ahora, no van a subir el documento como tal, sino que me van a subir el link del documento. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el repositorio lleno, entonces con 2 o 3 archivos ya no va a estar habilitado el repositorio, ¿sí? Entonces solamente los links, ¿verdad? Y con los permisos para que yo pueda consultar los documentos. Entonces ustedes tienen los documentos en su repositorio, yo lo chequeo y según eso califico. Dígame, Justin. las 4 tareas son en grupo. Todas las tareas son en grupo. Ahora, Ah, el que exponga, ese se gana el punto de actuación en clase. Así que es diferente a la nota de la tarea. La tarea, digamos que todos los que están como integrantes reciben el punto de la tarea. A la final las tareas se suman y se dividen por el número de tareas y se saca la gestión autónoma. Sí, pero el punto de actuación en clase, eso es punto que va en la gestión práctica y es un punto íntegro. Entonces, es más importante la participación en clase que tal vez las tareas. O sea, tiene más peso. Ya, entonces, los que expongan o si no quieren exponer, pueden en otro momento participar en clase y ahí se ganan su punto de actuación en clase. Y, y el tema de las tareas, pues es así, como es en grupo, pues ahí todos reciben nota, a no ser que ustedes en el documento
pongan que determinado compañero no participó. ¿Sí? Entonces ustedes pueden de esa manera presionar a sus compañeros para que participen, ¿no? Ya, y si no me habilitan el aula virtual, entonces aquí les subiría los documentos. Déjenme ver, ¿alguien más llegó? Freddy Pluas. Voy a ponerle la asistencia. Freddy Pluas, ya, ahí está la asistencia. Ya, entonces por el momento no se ha conectado Barzola, Dávila y Vera. Son los ausentes hasta el momento. Ya, bueno, entonces esas serían las novedades, jóvenes. Entonces la documentación yo se la subiría aquí mismo si es que no se habilita la aula virtual, pero por ejemplo los temas de las leyes, esos están publicados en las páginas del gobierno, entonces se lo podrían descargar por allá. Y casi en esta asignatura no hay mucha documentación porque toda la documentación es pública, entonces se la pueden descargar. Bueno, revisemos dónde nos habíamos quedado. Hoy día es 6 de julio y es miércoles. Ya, es miércoles. Yo pensaba que era lunes o martes. Ha sido miércoles ya. Ya estábamos en la página 22. Mira, abrir esa diapositiva. Me parece que aquí no es. La protección del software, dice. A ver. Ah, sí, aquí está. Ya, entonces la última tarea fue el tema de los hackers, que ustedes podían hablar de los hackers o podrían presentar un video documental. Si ustedes hablaban, tenían la participación en clase. Si no hablaban, simplemente era una tarea más cumplida. El tema de del documento, ¿verdad? Es de más o menos ver cómo ha sido la vida de los hackers, ¿verdad? Qué hazaña hicieron y qué cosa están haciendo hoy en día. Pues, sería bueno también ver los hackers de hoy en día, porque los hackers del pasado, ya algunos ya conocemos las historias. Ya, entonces ese era lo último y nos quedamos aquí en la protección del software, ¿no? Entonces, para proteger el software, especialmente por el tema de la piratería, hay una organización que se llama la BSA, ¿verdad? La BSA es una organización que se unió para luchar contra la piratería del mundo, ¿sí? La BSA es una asociación de muchas empresas que se dedican a la creación de software y su principal objetivo es defender los intereses de las empresas creadoras de software. Por lo tanto, esta asociación trabaja en conjunto con las autoridades y con los gobiernos, especialmente de distintos países del mundo, ¿verdad? Digo especialmente porque en Estados Unidos estas cosas sí se respetan, pero la piratería es grande, ¿verdad?, en el resto del mundo.
Por ejemplo, en esta asociación estaban las empresas de Microsoft, Apple, Adobe, ABG, IBM, SAC, y todas las empresas que tienen que ver con este desarrollo de software para las páginas, ¿no? Bueno, entonces el punto es que esta asociación presiona para que las empresas pues se regulen y trabajen de manera licenciada. Eh, bueno, como ya sabemos, pues el mundo se ha globalizado, es decir, ya no existen fronteras, por lo menos virtuales, ¿verdad? Y entonces esto ha hecho pues que exista una gran competitividad y hoy en día pues para poder ejercer dicha competitividad es importante tener un software, ¿no? Entonces no es correcto que grandes empresas hagan una inversión intelectual, ¿verdad? Que de repente otras empresas vengan y hagan uso de estos beneficios sin reconocer el trabajo desarrollado en las herramientas de software. Bien, entonces, en la mayor parte del mundo, el derecho a la propiedad intelectual, por lo menos hasta hace unos 20 años atrás, no era respetado, ¿no? Entonces, en los países del tercer mundo, aquí Ecuador no era la excepción, no se respetaba la propiedad intelectual. Pero debido a las presiones de las grandes compañías del mundo, ¿verdad? Sus relaciones con los gobiernos y su influencia que tienen, entonces estas han impulsado que la mayoría de los países, ¿verdad? Avancen en el tema de los derechos de propiedad intelectual. Eh, en este caso, ya el Ecuador, pues ya es un país que ya tiene una ley, ¿verdad? De derechos de propiedad intelectual y por lo tanto, pues ya es un país que se podría decir un poco desarrollado en este sentido, ¿no? Ahora, hay que ver que hecha la ley no necesariamente es que se cumpla la ley. Bien, la propiedad intelectual se divide en dos ramas. La primera rama es la propiedad industrial. La propiedad industrial protege lo que son las invenciones, dibujos, modelos industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, la información no divulgada, los secretos industriales y comerciales, marcas de fábrica, de servicios, temas comerciales, apariencias distintivas, establecimientos de negocios, nombres comerciales, indicaciones geográficas y cualquier otra creación, ¿verdad? Que sea destinado al uso agrícola, industrial, comercial, ¿verdad? E incluso lo que tiene que ver con la obtención de vegetales y competencia desleal, ¿verdad? Y todo hecho o práctica que no esté debidamente normada en la ley. Déjeme aceptar a Barzola que acaba de llegar. Déjeme ponerle la asistencia de una vez. Vamos a ver, Barzola. No, no. Ya, ahí está Barzola. Ya, entonces les decía que la ley de propiedad industrial protege básicamente a todos los aspectos de las industrias, ¿verdad? Con sus derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Con todos esos ámbitos que están relacionados a la empresa. ¿Ya? Entonces ahí está más o menos protegido. Ya, hay una cosa que yo no sé si estará en vigencia, no sé si alguno de ustedes pueda googlear a ver si hoy en día, ¿verdad? Sigue en vigencia la BSA. ¿Y por qué les pregunto? Porque yo hace tiempo que no la he escuchado, ¿no? La BSA sí se escuchaba bastante cuando recién se formó y persiguió, ¿verdad? A la mayoría de las empresas medianas y grandes para que se licenciaran. Entonces sí hubo una especie de presión de esta organización para que las empresas se organizaran, o sea, se legalizaran. Pero la BCA, a pesar de que podría seguir a los usuarios para que ellos también se licencien, realmente a los usuarios no se sintió que ellos ejercieran toda su influencia socioeconómica política.
sino que simplemente persiguieron a las empresas. Yo me imagino que persiguieron a las empresas porque las empresas tenían capacidad de pago, mientras que los usuarios probablemente podría ser contraproducente, ¿verdad? Pelearse con los usuarios, ¿no? Al fin y al cabo, hoy en día tenemos software gratis, entonces es una opción. Ya, bueno, el otro punto que tiene que ver la ley de propiedad intelectual tiene que ver con los derechos de autor y los derechos conexos, ¿no? Entonces, esta parte de la ley va a garantizar la protección, la tutela jurídica de las obras, se llaman obras de ingenio, que tienen que ver con el desarrollo de temas literarios, artísticos, científicos, ¿verdad? Como son libros, folletos, cuentos, antologías, la base de datos. Esta base de datos no es base de datos informática, sino es base de datos de obras, ¿no? Obras dramáticas, composiciones musicales, obras audiovisuales, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas, de ingeniería, ilustraciones, mapas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos temas que hemos hablado se orienta más al tema artístico. Pero aquí, al final, dice programas de ordenador, ¿no? Entonces, los programas de ordenador también entran en los derechos de autor, ¿verdad? Las obras de artes aplicadas, adaptaciones, traducciones, arreglos, ¿verdad? Entonces, todo esto de aquí se considera como derechos de autor o se considera que tienen derechos de autor, ¿no? Entonces, incluso los programas. Como que no encajan, pero ahí están metidos. Perdón. Ya, dice que protegen las patentes, las marcas y los derechos de autor. Las patentes van a proteger todas las invenciones, ya sea de productos, procedimientos que se pueden definir como nuevas soluciones a problemas técnicos, ¿no? Entonces, cualquier invento que ustedes hagan, en este caso, no estoy muy seguro que se pueda patentar los programas, ¿verdad? Porque tendría que ser una tecnología nueva, pero por ejemplo, circuitos, ¿verdad? Circuitos integrados, eso sí podría patentarse, ¿no? Entonces, por eso es que a nosotros nos interesa conocer de este tema porque se podría aplicar en algunas ramas de nuestra carrera. Ya, otra de las cosas que nos permite la ley, ¿verdad? Es que nos permite patentar y proteger estas invenciones, ¿verdad? Sin necesidad de que existan en un elemento físico. Es decir, no necesito existir para que se me reconozca la patente. Entonces, no necesariamente tengo que tener todos los recursos, pero sí debería tener todos los conocimientos científicos. Ya, entonces, qué es lo que nos permite esta ley? Esta ley nos permite que nuestros inventos no sean utilizados por otras personas y peor aún que se lucren de nuestras buenas ideas, ¿verdad? Y que ellos no la inventaron, ¿no? Entonces, esto nos da derecho a protegernos de que alguien se aproveche de nuestros inventos. Las marcas, por otro lado, son signos distintivos que nos permiten identificar productos o servicios que se venden en el mercado o en las actividades comerciales, ¿verdad? A través del nombre comercial de la empresa, y lo que permite registrar las marcas es que permite a su titular su derecho de uso exclusivo, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo crear una marca que se llame Coca-Cola porque ya la marca Coca-Cola ya existe. Tampoco le puedo poner a mis productos el sello Coca-Cola porque eso le pertenece a otra empresa, ¿no? Entonces, de eso nos protege las marcas. En el desarrollo de software no creamos marcas, pero tal vez nosotros como empresa creamos una marca, un modelo o un logo distintivo y tal vez eso de allí queramos proteger, ¿no? Entonces, tal vez ahí se podría aplicar. Ya, dice que a diferencia de la protección de las invenciones que vimos anteriormente,
las leyes de derecho de autor que protegen, dice, las obras literarias y artísticas, dice que protegen únicamente la forma de expresión de las ideas y no las ideas en sí mismas, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que considerar, porque en los programas podría presentarse algo similar. Entonces, una idea, ¿verdad? No está patentada. Por ejemplo, yo digo, yo creo que si yo como canguil con mantequilla, ¿verdad? Va a ser más rico, ¿verdad? Y si alguien come canguil con mantequilla, entonces yo digo, ve, me está robando mi invento. No, no es así. Es cómo se expresa. Por ejemplo, si yo digo, comer canguil con mantequilla, qué rico. Y esa es mi manera de expresarlo. Y otro competidor dice, comer canguil con mantequilla, qué rico. Entonces, esa manera de expresar la misma idea, ¿verdad? Es lo que me protege. Ahora, si el otro competidor dice, primero mantequilla, luego canguil, será delicioso, ya no es la misma expresión. Déjenme ver, aquí tengo a José Dávila que acaba de llegar. Déjenme ver si le puse la asistencia. No, no la había puesto. Ya, entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Entre los derechos de autor, ¿verdad? Y los derechos de propiedad industrial. No. Entonces, las ideas no podemos patentarlas, sino cómo las expresamos. Dice, la ley de propiedad intelectual protege al titular de los derechos de obras literarias o artísticas contra aquellos que copian, a mí me suena como algo que puedan hacer ustedes, que toman o usan la forma en que la obra original fue expresada. Esto ya se escapa un poco de nuestras manos. Dígame, Giuseppe. Profe, yo lo que he visto es que hay casos en los que, digamos, creo que esto se ve más en lo que es la música. Cuando ¿cómo decirlo? Cuando una música es bastante similar a otra y a veces suele haber conflictos con que uno demanda a otro por robo o plagio, más o menos. Sí, puede ser. De hecho, la ley de propiedad intelectual fue impulsada por los cantautores ecuatorianos. O sea, realmente, ahorita que vamos a ver el desarrollo, vamos a ver que están más orientados a la parte artística que a la parte de software. Parece que la parte de software la metieron ahí como que, oye, y el software también es una obra literaria, ya métela allí. Entonces parece que fuera algo así, ¿no? Porque no, si bien es cierto que comparten similitudes, ¿verdad? Pero la ley se refiere mucho más a lo que tiene que ver obras literarias y efectivamente, eh, la ley de derechos de autor protege, o sea, en cuestiones artísticas se protege la manera de expresar, pero en cuestión de música, ciertos acordes, o sea, en cuestión de música es como que más estricta, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una música y alguien coge la música y dice, a ver, tú la tocaste en piano y yo la voy a tocar en guitarra, por lo tanto no es lo mismo, allí no aplica. Pero si alguien, por ejemplo, habla de la luna, ¿verdad? Y otro cantautor también habla de la luna, ¿verdad? Pero el uno dice la luna es redonda y el otro canta la luna es blanca, entonces ya no serían lo mismo, ¿no? Entonces, hay derechos sobre la música, no sé cuál será técnicamente la manera de saber si una música es igual o no. De hecho, ahora que estamos en tiempos de internet, nos hemos dado cuenta que muchos éxitos que existen hoy en día son las mismas músicas del pasado, pero que les han acelerado la velocidad y que le han puesto uno que otro instrumento nuevo. Entonces, eso como que podría ser considerado plagio, ¿no? Y, aunque no suenan igual. Entonces, ahí hay que ver la parte técnica, ¿no? Esa parte técnica de la música yo desconozco. Ya, ahí me está dando el aviso que nos quedan 10 minutos.
Entonces, una vez que nos queden los 10 que pasen los 10 minutos, si se desconecta, pues nos volvemos a conectar. Ya, así que ese es el tema, jóvenes. Hay cosas que sí se protegen y hay cosas que no se protegen. Bien, veamos lo que tiene que ver con la protección de software o programas de ordenador. ¿Qué es un software? Dice que un software es considerado una obra intelectual, ¿no? Entonces, nuestro software, nuestro programa, ¿verdad? Está considerado una cantidad de una obra. Así que cuando ustedes estén programando y les dicen, ¿qué estás haciendo? Ustedes digan, estoy creando una obra intelectual, ¿sí? Porque está en esa categoría. Bien, el software requiere, dice, una protección específica, ya que constituye el resultado de un esfuerzo creativo, obviamente, una inversión de tiempo y dinero, ¿no? Porque mientras ustedes estaban programando, pues probablemente consumieron luz, ¿verdad? Comieron, ¿verdad? Perdieron su tiempo de hacer otras cosas, entonces sí les costó tiempo y dinero. La ley de propiedad intelectual define al programa de ordenador, que también se denomina software, como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un dispositivo de lectura automatizado, ordenador o aparato electrónico o similar con capacidades de procesar información para la realización de una función o tarea u obtención de algún resultado determinado, cualquiera que fuese su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes, diseños, documentación técnica y los manuales de uso. Entonces, aquí, a este párrafo de aquí, sí le prestaron atención para definir el software, ¿verdad? Y si ustedes ven, pues es toda instrucción que va a ser colocada en cualquier aparato electrónico. Puede ser la computadora, puede ser el teléfono, puede ser el smartwatch, puede ser una gafa inteligente. Todo lo que recibe instrucciones es considerado como un programa. Y no importa la forma de expresión o fijación. Es decir, que si yo escribo un programa en un papel periódico viejo, entonces de todas maneras es un programa, o sea, está protegido. ¿Sí? No tiene que estar específicamente en la computadora, en la memoria RAM, en el disco duro, para ser considerado un programa de ordenador, sino que puede estar expresado en cualquier otro medio. ¿Sí? Entonces, en este sentido, esta ley sí es bastante inteligente para cubrir todo el espectro de posibilidades. Otra parte importante de la definición, no solamente es el programa que ustedes escriben con lenguaje de código de programación, sino que también incluye, ¿verdad? Los planes, o sea, algún algoritmo que ustedes hayan hecho, los diseños, es decir, los diagramas de flujo, ¿verdad? La lluvia de ideas, la documentación técnica, es decir, la definición de base de datos o de pantallas que ustedes hagan, los manuales de uso, es decir, el manual de usuario y el manual técnico, también comprenden, ¿verdad? Como parte del ordenador. Así que si alguien se les lleva los manuales y le dicen, no, esto no es propiedad intelectual, sí lo es, porque también está contemplado. Dice el artículo 8 de la misma, el artículo 28 de la misma ley señala que los programas de ordenador se consideran obras literarias, ya lo habíamos dicho, y se protegen como tales, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan su programa, ya saben que están en calidad de obra literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que esté expresado, ya sea en forma legible por el hombre, código fuente, o en forma legible, código de máquina, ¿no? Entonces, cosas importantes de aquí, que el programa, sea que esté el código fuente, que es el más fácil de piratear y el que más nos dolería, sea que esté expresado en código de máquina o en código objeto, que es más difícil de piratear, ¿verdad? Pero igual están protegidos, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, el espectro de la ley es bastante amplio, ¿sí? O sea, es viejita, pero perdura por su concepto. Dice, sean los programas operativos, programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso y general, ¿verdad? Entonces, todo esto es considerado como parte del programa. Ya, cuando un usuario adquiere un programa de computador, ¿verdad? Generalmente al usuario se le autoriza a realizar lo siguiente.
El usuario puede sacar una copia del programa con fines de seguridad, ¿no? Esa es una de las cosas que yo siempre hacía antes, cuando los programas llegaban en discos o en CDs. Lo primero que yo hacía es que le sacaba una copia de seguridad, por si acaso le pasa algo al disco, porque a veces se dañaba. Hoy en día, la mayoría de programas se descargan del internet y digamos que los pueden llevar en un USB. Yo pienso que sí sería una política sacarle copia por si acaso se corrompa, ¿no? Pero ya no es tan habitual como antes. Se puede fijar el programa en la memoria interna del aparato para su utilización. Es decir, si yo compro un software, lo mínimo que puedo hacer es ponerlo en la computadora para que el software haga algo. Entonces eso nos da derecho la licencia. O sea, sí podemos utilizar el programa. Y tercero, el uso normal previsto por la licencia. Por ejemplo, si yo compro una licencia de Word, lo que se espera es que yo haga documentos de Word en mi casa. Lo que no se espera es que yo de repente saque copias de ese documento de Word y lo comience a piratear, ¿sí? Entonces, el uso normal previsto se permite y el uso inadecuado no se permite. Dice, cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas a través de redes u otros sistemas analógicos, se requiere autorización del titular de los derechos para la autorización que se traduce por lo general en una licencia de uso, ¿no? Entonces, si alguien quiere utilizar un programa de otra manera, necesita la expresa autorización del autor para poder realizarlo. Infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Cualquiera de los derechos de propiedad intelectual da lugar al ejercicio de acciones legales previstas en la ley de propiedad intelectual, que pueden ser civiles, administrativas y penales, ¿no? Entonces, existen esos tres tipos de niveles de sanción a los que violan los derechos de propiedad intelectual. Dice que el artículo 304 de la ley, ¿verdad?, de propiedad intelectual, dice que el infractor que viola estos derechos, se le puede poner una multa que va desde 3 a 5 veces el valor total de las regalías que hubiese percibido el titular de los derechos por su explotación legítima, más la indemnización por daño y perjuicio. O sea, tiene que pagar bastante. 5 veces el total de lo que perdió la persona afectada, ¿verdad? Más los daños y perjuicios adicionales que pudiese causar. Esta parte yo no he visto que se respete mucho, que se lo haga ejercer mucho, pero está en la ley. Dentro de las sanciones penales, aquí se puede aplicar de 3 meses a 3 años de prisión con una multa que puede ir desde los 500 hasta las 5.000 UVC, ¿verdad? Unidades de valor constante. O sea, en este caso los UVC en el Ecuador son un sueldo básico. Entonces imagínense una multa que sea de pagar 500 sueldos básicos es bastante fuerte. Sanciones administrativas. También se pueden poner sanciones administrativas que van desde 20 a 700 VC, o sea que en este caso los VC son los sueldos básicos. Obviamente hay adopción de medidas cautelares, es decir, el cese inmediato de la actividad ilícita que está provocando la pérdida, la suspensión de la actividad, ¿verdad? O sea, ya no se puede seguir haciendo la actividad, la utilización, exportación o venta. ¿Saben qué? Se me va a cerrar, entonces yo voy a continuar y cuando se cierre nos volvemos a conectar. Ya nos queda menos de un minuto, entonces en cualquier momento se va a cerrar. Y nos quedamos hasta aquí. Ya saben, se conectan inmediatamente a lo que se cierra. Bueno. Ha sido largo este minuto, ¿eh?